Vamos a arrancar por lo que sería el principio, ¿sí? Para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando cuando hablamos de los linfocitos T, ¿sí? El proceso que vamos a tener para lo que es la activación de los linfocitos T, ¿sí? O sea, el proceso de respuesta T, en realidad es el siguiente. Bien, yo tengo respuesta T, ¿sí? Ahí. Entonces, todos sabemos que el paso número 1 de esto va a ser, ¿qué cosa? La activación. Para que los linfocitos T se activen, ¿sí? Yo tengo que tener varias cosas en el escenario. Básicamente, lo primero que tengo que tener va a ser el antígeno. ¿Sí? Que este antígeno suele ser un antígeno peptídico, ¿sí? Y es un antígeno que tiene que estar procesado, ¿sí? Los linfocitos T no reconocen a los antígenos de su forma nativa. O sea que si anteriormente el antígeno no lo encontró una célula presentadora de antígenos, ¿sí? O alguna célula del cuerpo y lo está expresando en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, los linfocitos T, ya sean citotóxicos, sean cooperadores, ¿sí? Cualquiera de los que podamos nombrar, no lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, estamos en el antígeno. Ahora, con el antígeno solo no hacemos nada, ¿sí? Además del antígeno, lo que necesitamos son señales, ¿sí? De estimulación, ¿sí? Señales de estimulación que se van a dar justamente a raíz de que el linfocito T interaccione con, ¿sí? Estas células presentadoras de antígeno. Particularmente hablábamos de qué pasaba con las dendritas, ¿sí? Y otra cosa que tenemos acá, que nombramos después al final, es el tema que hay un montón de interleuquinas, ¿sí? Interleuquinas, le pueden decir citocinas, citoquinas, ¿sí? Cualquiera está bien, ¿sí? Pero siempre que yo tenga a un linfocito T interaccionando con una célula presentadora de antígeno o una célula que me está expresando a un antígeno, ¿sí? Yo voy a tener que ver todas estas cosas. ¿Por qué? Ahora lo desglosamos de lo que sería en particular, pero para que ustedes entiendan lo que sería una visión más grande de lo que está pasando, ¿sí? Por ahí esto les sirve para después ver que no es tanto el lío, ¿sí? En realidad lo que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, yo tengo acá un linfocito T, ¿sí? Este es un linfocito T, ¿sí? El linfocito T tiene que tener, ¿sí? Un elemento que va a ser el receptor. El receptor del linfocito T, ¿quién va a ser? El encargado de reconocer el antígeno, ¿sí? Entonces, el linfocito T, yo tengo a este, lo voy a dibujar acá sencillamente, que es el receptor del linfocito T, que se llama TCR, ¿sí? Entonces, este sería el TCR. Y cuando hablamos de TCR, ¿sí? Decimos que está formado por dos cadenas, que es un heterodímero, ¿sí? Que las cadenas alfa y beta, ¿sí? Son los que me forman a los TCR más comunes que tenemos, ¿sí? Son los que mayor variabilidad van a tener. ¿Para qué? Para reconocer la mayor cantidad de antígenos. Por eso, la población de TCRs, ¿sí? Con cadenas alfa-beta son los mejores, ¿sí? Los que más proliferan, porque son los que más variabilidad tienen. ¿Bien? O sea que pueden reconocer más antígenos, que es lo que me interesa a mí, ¿sí? Ahora, solamente con el TCR, ¿sí? El linfocito se queda corto, porque ahí me está reconociendo el antígeno, pero no me alcanza, ¿sí? Entonces, si este es el receptor, para el reconocimiento antigénico también necesitamos, ¿sí? A otro elemento que esté en el linfocito T que me ayude a anclar esta unión, que sería el correceptor. ¿Sí? Entonces tengo el TCR y tengo a mi correceptor. Cuando hablamos de los correceptores, ¿sí? O sea, estos que también van a interaccionar con el complejo mayor de histocompatibilidad, donde está presentado el péptido, ¿sí? Pueden ser CD4, pueden ser CD8, ¿sí? Cuando hablamos de CD4, ese es el correceptor.
de los linfocitos T cooperadores, ¿sí? Que van a interaccionar con complejos de mayor histocompatibilidad del tipo 2, y tenemos, ¿sí? A los CD8, que van a interaccionar con moléculas de complejo mayor histocompatibilidad del tipo 1, ¿sí? Para eso es que nos sirven los correceptores, ¿sí? Entonces, tanto el TCR como los correceptores lo que están haciendo es interaccionar con el complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Y con el antígeno que viene expresado en las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Por eso es que nos interesa esto. Ahora, de vuelta, solamente con reconocer el antígeno no hacemos nada, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos ciertas estructuras que sean accesorias a esto, que me ayuden a que una vez que pasó esto, que empiezan a recibir señales, que son las señales de activación, y esas señales de activación tienen que ser traducidas por estos elementos, ¿bien? Que ayuden a hacer todo eso. Entonces, cuando hablamos de TCR, hablamos solamente del receptor. Cuando hablamos de complejo TCR, estamos hablando que al receptor, que es este, le vamos a agregar dos elementos más, ¿sí? En realidad se terminan siendo tres, pero pasa que dos son idénticos, ¿bien? Cuando hablamos del complejo TCR, ¿qué le agregamos a esto? Le agregamos hacia los costados, así de esta manera, serían los, ¿sí? Los que serían los, ¿sí? Los CD3, ¿sí? Que son heterodímeros, ¿bien? Que son epsilon gamma y epsilon delta, ¿sí? No importa eso. Y después teníamos acá a un homodímero que iba a ser Z, ¿sí? Entonces ahí teníamos CD3 y teníamos Z. Esto junto con el TCR me forma lo que se llama complejo TCR, ¿sí? Entonces tendríamos a CD3, ¿sí? Que son dos heterodímeros, porque son epsilon gamma, una de las cadenas, y otros son epsilon delta, ¿sí? Y el que es el homodímero, ¿sí? Es Z, con lo que serían las cadenas, porque tienen dominios de inmunoglobulinas, ¿bien? Estos que son los que me van a ayudar a traducir la señal, ¿sí? Entonces, tengo eso, bárbaro. Estos también tenían marcados, que les voy a poner acá como si fueran rojo, ¿sí? Vamos a poner acá, a ver si se marca, ahí. Lo que acabo de marcar en rojo ahí, que acabo de hacer como si fueran rayitas, esos son los que se llaman ITAMs, ¿sí? Cuando uno habla de esto, ¿sí? Estamos hablando de los dominios de activación, ¿sí? Esto lo que me va a estar permitiendo es justamente que esa señal, todo el proceso de fosforilación de lo que sería la traducción de esa señal, ¿sí? Entonces, acá tengo a TCR, tengo a CD3, tengo a Z, tengo a los complejos ITAM, y acá tengo al correceptor, sea CD4 o sea CD8, ¿bien? Ahora, estos todavía, con esto así como está, no se quedan tranquilos, ¿sí? Otra cosa que van a tener, ¿sí? Que se las pongo acá al costado porque estas no hablamos demasiado porque no tiene mucha relevancia, pero interesan, ¿sí? Vamos a marcarla acá, por ejemplo, de esta forma, más chiquitita, esta molécula, ¿bien? Esta sería una integrina, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una proteína de transmembrana que la única función que cumple es, ¿sí? De adhesión. Me va a estabilizar toda la unión que yo tenga del linfocito T con la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Entonces, la que está en rosa, esta sería una integrina, y la función que me cumplen las integrinas son de adhesión, ¿sí? Adhesión, van a fortalecer la unión que tenga el linfocito T con la célula presentadora de antígeno, ¿bien? Y después de esto, ahora sí, viene una que es importante, ¿sí? Que va a ser, ¿qué cosa? Va a ser lo que se llama una molécula que es CD28, ¿bien? Esta la vamos a dibujar acá al costado. Y vamos a dibujar de esta manera. Esa que está ahí, que acabo de dibujar, es CD28, ¿sí? Esta, lo que va a hacer es, la función que tiene esta, va a ser de estimular, ¿sí? Porque esta va a interaccionar
con unas cadenas que se van a presentar donde, a nivel de lo que sería la dendrita, ¿sí? Entonces, hasta ahora, esto que tenemos acá es todo lo que necesitamos en el CD, ¿sí? En el linfocito T, ¿sí? Que está todavía, ¿sí? En vías de poder ser activado, ¿sí? Todavía así como lo dibujé, no se activó porque le falta entrar en relación y le faltan todavía secuencias de activación, ¿sí? Ahora, para que esto se active con todo lo que tiene, ¿qué necesito? Que me interaccione con una célula dendrítica, ¿sí? Entonces, ahora yo acá arriba les voy a empezar a dibujar en relación a esto, ¿sí? ¿Qué me está interaccionando con la célula dendrítica, ¿sí? No tengo demasiados colores como para hacérselos diferentes. Ustedes si tienen más colores, ¿sí? Lo pueden hacer en contrapartida, así les queda, ¿sí? Más prolijo. Acá en el medio, ¿qué les voy a dibujar? ¿Sí? Como si fuera un diamante, el antígeno, ¿sí? El péptido antigénico. ¿Ese antígeno viene solo? No. Va a venir unido a el complejo mayor histocompatibilidad. El complejo mayor histocompatibilidad lo pueden tener, ¿sí? La mayoría de las células de nuestro cuerpo, y particularmente las que interaccionan más hábilmente con esto son las células presentadoras de antígeno, que conocemos como profesionales o profesionalizantes, ¿sí? Que hablamos de las dendritas, los macrófagos, los linfocitos B, ¿sí? Entonces, esto viene unido a una molécula de complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Yo les voy a dibujar acá como si fuera, ¿sí? De este, ¿bien? Este sería el complejo mayor histocompatibilidad, ¿bien? Imaginen que del otro lado yo lo que tengo es, ¿sí? Vamos a dibujarla con negro. Acá lo que yo tengo es la célula dendrítica, ¿sí? Entonces, fíjense en que tanto el TCR como el, ¿sí? Correceptor me está interaccionando ¿con quién? Con el complejo mayor histocompatibilidad. El TCR, ¿por qué? Porque es el que me reconoce el antígeno. Y el correceptor, esto me estabiliza la unión. ¿Por qué? Porque está interaccionando con lo que se llaman, ¿sí? Regiones no polimorfas del complejo mayor histocompatibilidad. ¿Qué significa esa palabra? Regiones que nunca cambian, ¿sí? Siempre voy a encontrar esas regiones fijas en el complejo mayor histocompatibilidad, sea del tipo 1 o sea del tipo 2, ¿sí? Dependiendo qué tengo acá, dependiendo cuál tengo acá. Si acá tengo el complejo mayor histocompatibilidad del tipo 1, acá tengo a CD8. Si acá tengo el complejo de mayor histocompatibilidad del tipo 2, ¿a quién tengo acá? A CD4, ¿sí? Pero esto va a estar funcionando siempre, ¿bien? Una vez que tenemos esto, ¿sí? Vamos a ver que la célula dendrítica, que esta tiene el antígeno, o sea que es una célula dendrítica que está activada, esta va a tener expresada en su membrana, ¿sí? Vamos a dibujarla con negro, que es un color que todavía no dibujamos, acá una molécula, ¿sí? Esta molécula vamos a ponerle esta forma, ¿sí? Y esta molécula que viene acá se llama CD40. CD40, ¿sí? Entonces, CD40 está donde está en la célula dendrítica, ¿sí? Hasta ahora pusimos el complejo mayor histocompatibilidad y pusimos a CD40 del lado de la dendrita, ¿sí? Ahora, cuando esto interacciona, ¿sí? Que se hace esta unión, se traduce la señal y el linfocito T lo que va a generar, ¿sí? Es un ligando para CD40. O sea, va a generar una molécula, ¿sí? Que se relaciona con CD40. Como son ligandos, ¿qué le decimos? El mismo nombre, ¿sí? CD40, pero le ponemos la L de ligando, ¿sí? Entonces, si acá tengo CD40, esto ahora hace que este me genere a esta molécula. ¿Sí? Fíjense que engancharía perfecto con esta, y esta sería CD40L. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que
el linfocito T se estimule, empiece a secretar lo que se llama interleuquina 2. ¿Sí? Entonces, ahora, a raíz de esta interacción, empieza a secretar a la famosa interleuquina 2, que esta es la madre de todas las interleuquinas, una de las más importantes. ¿Sí? Cuando eso llega a la célula dendrítica, ¿sí? Por eso decimos que esto es un estimulante de la reacción, va a hacer que la célula dendrítica me exprese, ¿sí?, las cadenas que van a ser la CD80 o B71 y la CD86, ¿sí?, o B72, ¿sí? ¿Qué esas con quién interaccionan? Con este, ¿sí? Interaccionan con este, que va a ser el CD28 que habíamos hecho antes, ¿sí? Entonces, yo acá, puede interaccionar con esta cadena, ¿sí? Que esa cadena sería, ¿sí?, CD80B71, ¿sí? O sería CD86B72. Es lo mismo, puedo tener las dos cadenas al mismo tiempo, ¿sí? Acá puedo tener otro, ¿bien? Y acá me estoy interaccionando con la otra, ¿sí? Si esta es B71, esta es B72, ¿sí? Ahora, una vez que yo tuve toda esta interacción, ¿sí?, recién ahí, esto está listo, este linfocito T está listo para decir, bueno, bárbaro, ya estoy preparado para diferenciarme en más linfocitos T, lo que sería la expansión clonal, que sean específicos para reconocerme este antígeno, ¿sí? Una vez que hago eso, dependiendo además de qué antígeno sea esto, ¿sí?, y en qué molécula de complejo mayor histocompatibilidad yo lo tenga presentado, estos linfocitos T se me pueden diferenciar, ¿sí?, en linfocitos T. Si son los citotóxicos, ¿sí?, van a ser diferenciados en los linfocitos T citotóxicos, ¿sí?, los efectores, que son los que van a ir hacia la zona donde tengo la proliferación de la infección, por ejemplo, y van a actuar, o se me van a diferenciar linfocitos T que van a ser memoria, que son el pool de linfocitos que yo guardo, ¿sí?, para poder hacerle frente a otra posible reinfección o reaparición de este antígeno. Y en el caso de que estos sean los linfocitos T cooperadores, ¿sí?, yo lo que voy a tener es que esos linfocitos T cooperadores se van a diferenciar en perfiles. ¿Qué son los perfiles? Es decir, bueno, van a ser específicos para hacer qué trabajo. Tengo linfocitos T que van a ser cooperadores, que son específicos en lidiarme contra virus y contra bacterias. Tengo los linfocitos T, ¿sí?, cooperadores, que son específicos para lidiarme con los parásitos, con los helmintos, ¿sí? Tengo los linfocitos T específicos, que son los encargados de lidiar con lo que serían las respuestas autoinmunes, ¿bien? Entonces, dependiendo de vuelta qué tipo de antígeno sea este que tengo acá, a qué perfil me diferencio, porque el cuerpo que va a querer hacer, ¿sí? Va a querer hacer un linfocito T, en este caso, que sea el más específico para hacerme frente a ese antígeno, ¿sí? Entonces, de ahí estamos con el tema de los, ¿sí?, de los perfiles que se diferencian, ¿sí? Les voy a borrar esto, ¿sí?, para poder hacerles anotarles lo que acabamos de decir recién, ¿sí?, para que se entiendan. Entonces, si lo que venía ahí era un antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, la diferenciación iba a ser hacia un linfocito T citotóxico, ¿sí? Los linfocitos T citotóxicos se van a diferenciar en dos poblaciones, ¿sí?, en los que van a ser los efectores, ¿sí?, y los que van a ser de memoria. En el medio siempre tenemos a los linfocitos T de regulación, ¿sí?, pero estos son los que más me interesan, ¿sí? Si tenemos que la que venía ahí era el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, ¿sí?, acá yo sé que esto está interaccionando con un linfocito T helper, ¿sí? Helper, que es cooperador, como le decimos en inglés, ¿sí? Ahora, estos, ¿sí?, dependiendo cuál era el antígeno que venía acá, los dos T helpers se van a diferenciar en qué cosa, en perfiles. ¿Cuál es
eran los perfiles que habíamos nombrado? Hay un montón de perfiles, chicos, ¿sí? Cada vez vamos descubriendo más, ¿sí? Nosotros estudiamos 3 perfiles, ¿sí? El TH1, el TH2 y el TH17, ¿sí? Cada uno de estos perfiles, ¿sí?, va a ser específico en cumplir una función determinada, ¿sí? Si hablamos de TH1, ¿sí?, este es el específico para los virus y las bacterias, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a accionar junto con los macrófagos contra las células que son los linfocitos, los NK, ¿sí?, junto con otras células dendríticas, ¿sí? Va a estimular entonces que esos aumenten lo que sería la fagocitosis, ¿sí?, de estos elementos, ¿bien? Va a generarme también la apoptosis de células tisulares, porque donde encuentro, ¿sí?, que tengo, ¿sí?, una célula que está infectada, es que va a estimular a que esa célula inicie las cadenas de apoptosis, lo que es la muerte celular programada, ¿sí? Y estos también van a activarme a qué cosa, a otros CD8, porque yo quiero que estos me activen a CD8 para que los CD8 vayan a hacer sus funciones de asesinos, ¿sí?, contra esas, ¿sí?, células que estén afectadas. Cuando hablamos de los T-helper 2, ¿sí?, la función específica de estas es más que nada cuando venían parásitos, venían helmintos, ¿sí?, que eran los gusanos, los patógenos extracelulares, ¿sí? Estos colaboraban con los mastocitos, con los eosinófilos, me generaban lo que podía ser una respuesta inflamatoria, ¿sí?, que tiene que ver con la alergia, y también estos me interaccionan con los linfocitos B para estimular que estos secreten qué cosa, IgG. Entonces, estos participan contra los helmintos, contra los parásitos y en las respuestas alérgicas, ¿sí? Eso es lo que tienen que acordar que está haciendo este. Y cuando hablamos de el TH17, ¿sí?, estos más que nada van a actuar contra hongos, ¿sí?, contra algunas bacterias, y están en respuestas autoinmunitarias, ¿sí?, en lo que serían respuestas de autoinmunidad. Entonces, de vuelta, dependiendo cuál era ese antígeno que venía, que me estimulaba para que me diferencien estos perfiles, ¿sí? ¿Qué necesito para que se me diferencien perfiles? Necesito que haya interleuquinas y que no haya otras, porque la diferenciación hacia un perfil me inhibe la diferenciación hacia los otros, ¿sí? Entonces, para que yo tenga esto, tengo que tener interleuquinas específicas que me van a diferenciar a estos perfiles que estuvimos hablando recién, ¿sí? Ahora lo vemos a continuación, pero me interesa hacerles la visión macroscópica, ¿sí? Estos de vuelta, ¿sí?, cuando hablemos de esta población de linfocitos T cooperadores, también van a dividirse en los que van a ser efectores y de memoria. Exactamente esto, dependiendo qué perfil, voy a tener a los efectores, que van a ser los que van a hacer todas las interacciones que nombramos rápidamente recién, y voy a tener a los que son de memoria, ¿sí?, que son los que guardo porque estoy pensando que próximamente puedo tener otra interacción con alguno de estos antígenos y necesito que mi cuerpo ya sepa cómo defenderse. Por eso siempre me interesa tener un pool de linfocitos T que sean de memoria, ya sean cooperadores o ya sean, ¿sí?, los citotóxicos, cualquiera de los dos que tengo acá, ¿sí? Hasta acá vamos entendiendo qué es lo que está pasando, cómo hablamos de la activación y cómo llegamos a esto, que sería la expansión clonal, diciendo, bueno, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuál va a ser la vía de acción específica que necesito que cumplan estos linfocitos? Dependiendo de qué tipo de antígeno tenga, dependiendo del antígeno, dependiendo qué respuesta voy a necesitar mediar de parte del... ¿Hasta acá vamos con esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que yo tengo esto, ¿sí?, empiezan todas las interacciones ahora, después, a más profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos con los linfocitos T citotóxicos, ¿sí?, que son los más rápidos de decir esto para que nos quede más armado acá. Cuando hablamos de los linfocitos T citotóxicos, ¿sí?, entonces, linfocitos T citotóxicos, acá, estos, ¿sí? Estos linfocitos, al haberse activado, ¿sí?, y al haber hecho toda esa diferenciación,
lo que tienen que hacer es adquirir todo lo que sería la maquinaria para poder hacer esas funciones citotóxicas, para ir realmente a afectarme a las células que estén infectadas y lograr, ¿sí?, eliminarlas. Por eso son citotóxicos, ¿bien? Me generan daño a nivel de las células donde encuentran que se expresan estos antígenos, ¿bien? Entonces, ¿estos qué van a hacer? ¿Sí? Van a, ¿sí?, depender obviamente de la estimulación que sufran de parte de las células presentadoras de antígenos, como pueden ser las dendritas, y también, como habíamos visto ahí, que los linfocitos T cooperadores también me estimulan a los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es adquirir mecanismos ¿sí?, de acción, vamos a ponerle de acción, que se dividen en dos grupos, ¿sí? O sea, los linfocitos T citotóxicos pueden tener mecanismos de acción que van a llamarse secretorios y mecanismos de acción que van a ser los no secretorios. ¿Sí? Cuando hablamos de los secretorios, ¿de qué estamos hablando? De que estos linfocitos T van a adquirir, ¿qué cosa? La capacidad de generar gránulos, ¿sí? Entonces acá hablamos de gránulos. Y los gránulos van a ser de dos tipos, o sea que adentro del linfocitos T citotóxico yo voy a tener ahora gránulos que van a ser de perforinas y de granzimas, ¿sí? Entonces, perforinas, ¿sí?, que me van a perforar la membrana plasmática de las células, haciendo que ingrese, ¿sí?, líquido, que se desbalancee lo que es el intercambio que tiene la célula y que terminen, ¿sí?, en la lisis. Y las granzinas que me van a estimular, ¿sí?, esta señal de apoptosis a nivel de las células, ¿sí? Entonces tenemos perforinas y tenemos a las granzimas, ¿sí? Estas son los gránulos que tienen este tipo de, ¿sí?, elementos químicos cuando estamos hablando de mecanismo de acción secretorio, ¿sí? Ahora, a nivel de lo que va a ser, ¿sí?, los mecanismos no secretorios, ¿sí?, ellos, a ver, esto es medio raro porque me van a decir, pero profe, eso está secretando algo. Sí, ellos van a generar lo que se llama interferón gamma, ¿sí? Pero lo ponemos dentro de los no secretorios porque el interferón gamma que ellos van a generar, ¿qué hace? Estimula a los macrófagos, ¿sí? A los macrófagos, a los fagocitos. Estimula a los fagocitos, ¿sí?, para que vayan y se coman esas células que presenten, ¿sí?, a los antígenos. ¿Por qué lo ponemos en no secretorios? Porque el accionar, ¿sí?, final de este mecanismo no es, ¿sí?, a través de lo que están secretando, sino es a través de otra célula que viene y se come, ¿sí?, a la célula infectada. Por eso está dentro de lo que son los no secretorios, ¿sí? Generan interferón gamma. El interferón gamma lo que hace es estimularme a los fagocitos, y los fagocitos van y se me comen, me destruyen a las células que están infectadas, ¿bien? Y lo otro que hace, va a inducir, cuando estos interaccionan con las células que están infectadas, ¿sí?, inducen lo que se llaman, ¿sí?, a un diversos factores que pertenecen a lo que se llama, ¿sí?, a la familia de la necrosis tumoral, ¿sí? Entonces estos inducen factores de la familia de necrosis tumoral, ¿sí? ¿Qué factor de necrosis tumoral es un factor que utilizan las células, ¿sí? Lo que tienen que entender ustedes es que, ¿a qué me lleva esto? Me lleva a la apoptosis. Cuando se activan estos, ¿sí?, lo que van a hacer es generarme la apoptosis, ¿sí? Como ejemplo acá, a mí lo que me interesa es hasta acá, esto que acabamos de ver recién ahí, ¿sí? Como ejemplo de estos factores, ¿sí?, que yo se los nombré en el narrado para que vean dónde enganchan, ¿sí? Como ejemplo de esos factores de la familia de necrosis tumoral,
¿sí? Pueden tener al CD95, también le pueden decir FASL, ¿sí? O APOP1. ¿Sí? CD95, APOP1, ¿sí? A ver si le ponen otra P, ¿bien? Estos pueden ser ejemplos de esos factores, ¿sí? Que pertenecen a la familia de necrosis tumoral. ¿Me interesan estos dos? No, me interesa que ustedes sepan esto cuando hablamos de los linfocitos C, los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Que cuando ya se activaron y van a cumplir su función efectora, lo hacen mediante mecanismos secretorios y mecanismos no secretorios, ¿sí? ¿Cómo son los secretorios? Con esto. ¿Cómo son los no secretorios? Con esto, ¿sí? Y esta es la magia de los linfocitos T CD8. No hay más misterio. Por eso les decía que arrancábamos con esto. Después, ¿qué tenemos? A los linfocitos T cooperadores, que ahí sí tenemos un poquito más para hablar porque son más extensos estos, ¿sí? Con el tema de los perfiles, ¿sí? Entonces, tenemos a los linfocitos T cooperadores. LTH, ¿sí? La H de helper, que sería cooperador en inglés, ¿bien? Ahora, acá hemos dicho que estos cuando se activan, ¿sí? Una vez que se activan, terminan diferenciándose en perfiles que van a ser particulares para interaccionar con antígenos, ¿bien? Que van a darme una reacción, la mejor reacción posible de parte del sistema inmunitario para hacerle frente a esos antígenos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que estos, ¿sí? A nivel de los ganglios linfáticos, ¿sí? Van a recibir, o sea, interaccionan con IL, serían interleuquinas, ¿sí? Con interleuquinas, citoquinas, citocinas, como más les gusta decirles a ustedes, ¿sí? Con interleuquinas, ¿sí? Esas interleuquinas los diferencian a perfiles específicos, ¿sí? Y esto es importante para que lo entiendan. Tiene que ver con lo que les comentaba hace un rato, de que la interleuquina que me diferencia un perfil me inhibe otro. Entonces, lo que vamos a decir, un ganglio, un perfil. Yo en el cuerpo puedo tener diferenciaciones múltiples, ¿sí? A varios de estos perfiles, pero en un solo ganglio solamente voy a tener un solo perfil. No voy a poder tener la activación múltiple de múltiples perfiles en un solo espacio físico que sería el ganglio, ¿sí? Porque de esa manera sería imposible la interacción con las interleuquinas, ¿bien? Entonces, vamos a... Yo no les voy a volver a decir lo que hacía cada uno, porque esto recién ya les quedó grabado y también lo tienen ¿cómo es? En las hojas de resumen que les pasé. Lo que sí les voy a marcar ahora para que entiendan cómo es que funciona esto, es el tema de las interacciones con las interleuquinas, ¿sí? Y la diferenciación que pasa a través de eso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá con los helpers, ¿sí? Empezamos con TH1. TH1, ¿sí? El primer perfil del que vamos a hablar. Para que se diferencien los linfocitos T cooperadores hacia este perfil, ¿qué interleuquina tengo que tener por excelencia? La interleuquina 12. ¿Sí? Interleuquina 12, esta es la que tengo que tener, ¿sí? Por excelencia. ¿Sí? ¿Hay otras interleuquinas que me ayudan a que se diferencie este perfil? Sí. Puedo tener la interleuquina la 18, puedo tener la interleuquina 23, puedo tener la interleuquina 27. Pero la más importante y la que yo quiero que ustedes se acuerden es esta. Interleuquina 12, cuando está, se diferencia a los linfocitos T cooperadores del perfil de helper 1. Ahora, esto es lo que tiene que estar. ¿Sí? ¿Y en ausencia de qué? ¿Sí? O sea, si yo tengo estas que les voy a nombrar ahora, es imposible que tenga este perfil, ¿sí? Si yo tengo interleuquina 4 o tengo interleuquina 3,
no se me diferencia a este perfil. Entonces, tengo que tener la interleuquina 12 y tiene que haber ausencia de la interleuquina 4 y la interleuquina 3. Bien, de esta manera yo logro, ¿sí?, que ese linfocito T se me diferencia a este perfil. Una vez que se diferencia a este perfil, ¿sí?, ¿cuál va a ser la función, ¿sí?, más allá de lo que está haciendo, ¿sí?, que es útil para los patógenos intracelulares? Lo que me va a hacer, me va a secretar lo que se llama interferón gamma, ¿sí? Entonces, TH1 necesito que tenga la interleuquina 12 para diferenciarse, que no tenga la interleuquina 4 por sobre todas las cosas, y una vez que se me diferencia este perfil, va a secretar interferón gamma, ¿sí? Que el interferón gamma es lo que lo ayuda a cumplir con todas sus funciones, ¿sí? Particularmente contra los patógenos intracelulares, ¿sí? Contra bacterias, contra virus, ¿sí? Y todo lo que habíamos hablado hace un ratito. Eso es lo que me interesa que les quede claro del TH1, ¿bien? Cuando hablamos del TH2, seguimos el mismo patrón para entenderlo, ¿sí? Saber de qué estamos hablando, ¿sí? Si hablamos de TH2, de helper 2, no, este no. Lo nombramos a continuación de ese, porque es muy similar en cuestión de opuestos, ¿sí? Para que se me active el TH2, ¿qué tengo que tener por sobre todas las cosas? Interleuquina 4. ¿Sí? También puedo tener interleuquina 3, pero la interleuquina 4 es la más importante para que se diferencie en el perfil TH2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no tiene que haber? O sea que si tengo esto en el medio, no se me diferencia. Si yo tengo interleuquina 12 o tengo interferón gamma en el medio, no se me diferencia a el perfil TH2. Entonces, para que se diferencie a un perfil TH2, tengo que tener a la interleuquina 4 y no tiene que haber en el medio ni interleuquina 12 ni interferón gamma. ¿Sí? ¿Sí?, el perfil TH2, a nivel del secretorio, ¿sí?, va a secretar un montón de interleuquinas, ¿sí? Me va a secretar, las más importantes, chicos, para que ustedes, ¿sí?, tengan en cuenta, me va a secretar a la interleuquina 3, a la interleuquina 4 y a la interleuquina 5. Estas son las más importantes. Igual que recién se acordaban que el TH1 me secretaba interferón gamma, estas son las interleuquinas, ¿sí?, más importantes, que van a ser las que median principalmente para que pueda cumplir, ¿sí?, su función en contra de los parásitos y los helmintos, ¿sí?, y que también pertenezca a lo que sería la respuesta alérgica. Estas son las más importantes. Después tienen a la 13, a la 25, a la 31, a la 33, pero estas son las que me importan a mí, ¿sí? Entonces, TH2, necesito interleuquina 4 para diferenciarme, que no esté en interleuquina 12 ni en interferón gamma, y una vez que me... Bien, entonces, ¿sí? Es lo que acabamos de decir recién, ¿sí? Estas son las interleuquinas que me van a secretar, que son las que más me importan. Son las únicas, no, pero estas son las que más me importan. Después, otra cosa que hacía este perfil, el TH2, ¿sí?, iba a ser activar el factor de transcripción, el STAT6, ¿sí? Que eso lo que está haciendo es, el STAT6 es un gen que me va a estar generando me va a permitir que yo haga estas interleuquinas. Eso no me interesa, ¿sí? No me interesa para nada. Me interesa que ustedes sepan la función de ¿sí? Sobre todo en el tema de que es útil contra los parásitos, contra los helmintos, y que participa de la respuesta alérgica, ¿sí? Que sepan qué interleuquina lo activa, qué interleuquina lo desactiva, ¿sí? Y qué es lo que secreta. Eso con cada uno de los perfiles. ¿Bien? Y el último de los perfiles que tenemos es el TH17. ¿Sí? TH17. ¿Sí? ¿Qué necesito para que se me active? La principal que no me puedo olvidar es la interleuquina 6.
¿sí? Entonces, interleuquina 6, esta es la principal de activación para este, ¿sí? Otro que es importante es el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Este se llama TG, ¿sí? F, beta, ¿bien? Pero la interleuquina 6 es la que más me interesa, ¿sí? El factor de crecimiento transformante beta también es importante. Después tienen a la interleuquina 21 y la interleuquina 23, que también, ¿sí? Me diferencia para este perfil. Entonces, estas serían las que me diferencian. ¿Y cuáles son las que me lo inhiben? ¿Sí? Me lo inhiben el interferón gamma y me lo inhibe la interleuquina 4, ¿sí? Entonces fíjense que si yo me diferencié a un TH1, voy a secretar interferón gamma. No puedo ser ni un TH2 ni un TH17. Si yo me diferencié a un TH2, voy a secretar interleuquina 4, estoy inhibiendo tanto al perfil 1 como al perfil 17. Esto es lo que les comentaba, que cada uno de ellos necesita que exista una interleuquina particular y que tenga ausencia de las que son inhibitores, ¿sí? Y ¿sí? Va a tener una doble secreción, porque lo primero que hace este factor, ¿sí? Este perfil, es secretarme algunas interleuquinas que indefectiblemente después lo que van a hacer estas, ¿sí? Cuando hablamos de la interleuquina 17A, 17F, 17E, ¿sí? La interleuquina 22, esas no me interesan, porque lo que van a hacer son precursoras de realmente las interleuquinas proinflamatorias que va a secretar esto. Porque recuerden que el que no se puede olvidar de que los hongos, que es lo más distintivo, y básicamente este es el autoinmune, ¿bien? Entonces, el tema de la inflamación es muy marcado con las interleuquinas proinflamatorias. Entonces, ¿qué va a secretar principalmente que me interesa que recuerden con respecto al TH17? Va a secretar la interleuquina 6, ¿sí? Va a secretar la interleuquina 1, va a secretar la interleuquina 8, va a secretar la interleuquina, ¿sí? 23, la interleuquina 26, ¿sí? Y va a secretar el que se llama factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? De estas, ¿sí? Las que me interesa que se acuerden son la interleuquina 6 y la interleuquina 8, ¿sí? Estas son las más proinflamatorias, y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Por lo menos esas tres tienen que poder decirme que son secretadas, porque por el perfil de los cooperadores, ¿sí? Que van a ser, ¿sí? el TH17, ¿bien? Y hoy de vuelta, ¿sí? ¿Qué tengo que saber con respecto a los perfiles? ¿Sí? ¿Qué interleuquina me los diferencia? ¿Qué interleuquina me los inhibe? ¿Qué es lo que secretan y qué función cumplen? ¿Frente a qué respuesta específica van a cumplir? ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros tenemos, ¿sí? Todo eso, que tanto los, ¿sí? linfocitos T, CD4 como los T, CD8 están cumpliendo con sus funciones, ¿sí? Lo otro que tenemos, tanto para una población como para otra, son los linfocitos T que son de memoria, ¿sí? Porque todos los que hablamos recién, CD4, CD8, hablamos solamente de los efectores, ¿sí? Cuando hablamos de la memoria, los podemos unificar. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Tanto sean CD4 o sean CD8, va a suceder lo mismo, ¿sí? Entonces acá tenemos los linfocitos de memoria, que sería lo otro que está sucediendo una vez que hice la diferenciación. Yo diferencié en los que van a ser efectores y los que van a ser de memoria, ¿sí? Los que son de memoria, los que van a tener que hacer es buscar las formas para poder perdurar en el tiempo, ¿sí? Entonces, los que ustedes de memoria, ¿qué van a hacer? Van a expresar, ¿sí? Los que se llaman proteínas anti-apoptóticas, ¿sí? Estas proteínas antiapoptóticas, ¿sí? El nombre me lo está buchoneando, antiapoptóticas, ¿sí? Hacen que puedan resistir a la señal de apoptosis, ¿sí? Que estas son dos, ¿sí? Son la BCL, ¿sí? 2, ¿sí? Que es la interleuquina 2, la que generalmente me genera esto también, ¿sí? Y tenemos a la BCL
¿sí? X1, ¿bien? Entonces, una cosa que van a hacer los linfocitos T de memoria, ¿sí? Es esto, ¿sí? Ahora, ¿solamente con esas proteínas antiapoptóticas se arreglan? No, necesitan de interleuquinas, ¿sí? La interleuquina 2 es una de las generadoras de esta proteína antiapoptótica, ¿sí? Y las interleuquinas que van a ser las reguladoras de estos linfocitos T de memoria van a ser la interleuquina 7 y la interleuquina 15, ¿sí? Entonces la 7 y la 15 son las interleuquinas que me van a, ¿sí?, estar regulando a los linfocitos T de memoria y van a hacer que estos puedan seguir siendo estimulados hasta el punto de que sobrevivan el pasaje del tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de los linfocitos T de memoria, vamos a decir que tenemos dos poblaciones, ¿sí? No están los linfocitos T de memoria todos haciendo lo mismo en el mismo lugar, ¿sí? Entonces acá tenemos dos poblaciones. Vamos a tener, con respecto a esto, a los linfocitos T de memoria, que van a ser los centrales, y si tengo centrales, los otros que tengo van a ser los efectores. Para que ustedes entiendan rápidamente por qué se medían de esta manera, ¿sí? Los efectores los voy a tener en la vía periférica, ¿sí? Porque yo necesito tener linfocitos T de memoria que recuerden, ¿sí?, cómo defenderse y que rápidamente, frente a la presencia de un antígeno, ¿sí?, no tengan que pasar por todo el proceso de activación que acabamos de nombrar recién, ¿sí?, sino que directamente, una vez que encuentran el antígeno, ya se pueden activar y ya pueden cumplir su función. Y los centrales lo que van a estar haciendo, van a convertirse en los entrenadores, porque estos van a estar a nivel del ganglio y van a estar interaccionando con quién, con la dendrita, para decirle, che, mira, yo aprendí todo esto, te lo estoy comentando a vos, te estimulo a vos para que, ¿sí?, sepas específicamente qué es lo que tenés que reconocer y que me vayas a activar a todo un pool de linfocitos T naive o inmaduros, ¿sí?, o vírgenes, para que ahora vuelvan a ser todas esas poblaciones, ¿sí?, efectores sin memoria que necesitamos nuevamente frente a un nuevo ataque del mismo antígeno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los centrales, ¿sí?, estos son los que van a estar en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Entonces, básicamente estos están en órganos linfáticos secundarios, bien como los ganglios. Y los efectores, estos van a estar, ¿sí?, a nivel de las mucosas, ¿sí?, y a nivel de lo que sería la sangre, ¿sí? Vamos a poner sangre, ¿sí?, que uno le dice la periferia, ¿bien? De vuelta, tiene sentido donde están, sí, claro, porque donde están es donde pueden cumplir con su función. Ahora, ¿hay algo que me diferencia un poco más esto? Sí, que para que los linfocitos T de memoria, ¿sí?, se dividan en centrales y efectores, una de esas poblaciones va a tener que, ¿sí?, que presentar en su superficie los que van a ser marcadores, ¿sí?, marcadores de migración, que son los que me van a indicar hacia dónde tengo que ir y me van a permitir interaccionar con eso, ¿sí?, del lugar donde yo voy a llegar. Entonces, esos marcadores los expresan ¿quiénes? Los centrales, y van a ser dos, ¿sí? Voy a tener a el que se llama CCR7, ¿bien? Que este va a ser un receptor de quimiosinas, ¿sí?, que van a estar cumpliendo, ¿sí?, esa función quimiotáctil, ¿sí?, de llevarme a esos, de estar atrayéndome a estos linfocitos a una zona quimiotáxica, que me están atrayendo estos linfocitos a una zona en particular, ¿sí? ¿Qué van a hacer? La interleuquina, la 19, y la interleuquina 21, ¿sí? Estas son las que me van a estar llevando a que el linfocito a través de esto las reconozca y vaya a ir yendo hacia los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Y ahora después que tengo acá, ¿sí?, tenemos a, se llama CD, ¿sí?, 62L, ¿bien? O L-selectina, ¿bien? Que esto lo que va a hacer es
permite la adhesión contra el órgano, en el órgano linfático secundario y lo que va a facilitarle es el ingreso, para que puedan ingresar y puedan interaccionar con el órgano linfático secundario, ¿sí? Lo que me facilita es el ingreso, ¿sí? Los efectores no tienen ni a CC97, ¿sí? Sí, CCR7, perdón, ¿sí? Esto es una R. Ni tienen ACD62L o AL-selectina, como les sea más fácil, ¿sí? Reconocerlo. ¿Bien? Entonces, lo único que van a hacer estos, ¿sí? Es ir acá a los órganos linfáticos secundarios y van a estimular a las dendritas, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle células dendríticas, ¿sí? Y los efectores, estos tienen interferón gamma, y lo que hacen, sí, obviamente es cumplir su función, ¿sí? Directamente estos van a generarme, ¿sí? Van a reaccionar de una con lo que es el antígeno, ¿sí? Ahora, esta respuesta inmunitaria, ¿sí? La memoria es la que puede persistir, pero la respuesta inmunitaria efectora, que estuvimos hablando hace un ratito, no puede persistir para siempre. Porque cuando eso sucede de esa manera, cuando se nos desbarajusta la respuesta inmunitaria y persiste por fuera de los mecanismos de recuperación del cuerpo, y tenemos procesos inflamatorios crónicos o autoinmunes crónicos, ¿sí? Que tenemos daño, ¿sí? Nos puede llevar a la fibrosis, todo lo que habíamos visto cuando vimos inflamación crónica. Entonces no es bueno que la respuesta inmunitaria persista para siempre, ¿sí? Entonces, el último proceso de todo esto tiene que ser con lo que sería el decline y la resolución, ¿sí? Entonces acá hablamos de decline, ¿sí? Declinación, ¿sí? Declive, ¿sí? O estamos hablando, también se le puede decir a esto, contracción de la respuesta. Contracción de la respuesta, ¿sí? O sea, estamos hablando del fin de todo esto. ¿Qué es lo primero que tengo que tener? Tengo que tener todo un proceso de inhibidores que voy a tener acá, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a ver para que realmente me decline la respuesta, ¿sí? ¿Qué va a ser la ausencia del antígeno? ¿Sí? Porque si yo de golpe ya logré resolver el problema, ya no tengo más la bacteria que me está infectando, no tengo más al hongo, no tengo más al virus, si no tengo más ese antígeno, ¿sí? Obviamente que la respuesta va a bajar, ¿sí? Entonces lo que tengo, número uno, va a ser la eliminación del antígeno, ¿sí? Cuando el antígeno yo no lo encuentro más, esto me lleva inmediatamente a que haya una baja de la secreción de la interleuquina 2, porque la interleuquina 2 me la secretaban tanto los linfocitos T como las células dendríticas una vez que estaban activadas. Si yo no tengo antígeno, no tengo activación de las células dendríticas, no tengo, ¿sí?, secreción de interleuquina 2, ¿sí? Y además que cuando el linfocito T se encuentra con una célula dendrítica que no está, dendrítica porque es la que utilizamos más de ejemplo, que no está activada, ¿sí?, lo que iba a haber era anergia, ¿sí? No iba a tener las señales de coestimulación necesarias para seguir con todo esto, ¿sí? Ahora, ¿a qué me lleva, ¿sí?, que me baje la interleuquina 2? Si yo no tengo interleuquina 2, ¿sí?, ¿qué me va a bajar? La, ¿sí?, secreción, o sea, la manifestación de los que van a hacer estas cadenas que van a reaccionar con CD, ¿sí?, 28, con el linfocito, que van a hacer BCL2, ¿sí?, y BCL X1, ¿sí? Entonces tampoco yo, perdón, esta es la que no me hacen, no me dejan que esto, ¿sí?, interaccione con quién, que persistan esos, ¿sí? Entonces me llevan a la apoptosis, ¿bien? Ahora, esta baja de interleuquina 2, ¿sí?, también lo que hace es que me decliven y empiecen los que son las respuestas inhibitorias. ¿Sí? Y acá vemos con otra parte que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí?, cuando hablamos de las moléculas accesorias, que no las nombré, porque yo les nombré todas las que van a hacer de la activación. Ahora, de vuelta, si yo tengo acá a mi linfocito T, ¿sí?, y acá tengo a mi célula dendrítica, ¿bien?
acá tengo al TCR, ¿sí? Con todo, acá tengo el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Tal cual como estábamos viendo recién. Y ahora lo que voy a tener es, con esta respuesta inhibitoria, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las moléculas accesorias, ¿sí? A este nivel, habíamos dicho que me secretaba a CD28, ¿sí? Bueno, ahora los que van a estar acá, ¿sí? Van a ser otros. Bien, los voy a poner acá como si fueran iguales, pero son diferentes, que van a ser CTL4, ¿bien? Y que van a ser PD1. Estos dos son inhibitorios, ¿sí? Y lo que van a hacer es, compiten por los mismos ligandos que estábamos hablando, ¿sí? Recién. Este CTL4 le compite con los ligandos, ¿sí? Que tenía CD28. Entonces, ¿con quién va a interaccionar? Va a interaccionar, ¿sí? Con CD80 y CD86, ¿sí? O BC71, BC72, ¿sí? B72, ¿sí? Entonces, este me interacciona ahora con, vamos a ponerle CD80/86, con cualquiera de las dos, y lo que hace es una respuesta inhibitoria, ¿sí? Este, que está acá, ¿sí? Me va a interaccionar con otro, con un ligando que me va a generar este, que va a ser PD1L, que también es inhibitorio. ¿Bien? Entonces, las interacciones ahora no son a favor de la activación, sino son a favor de te calmás, ¿sí? Te calmás y basta, ¿sí? Dejá de hacer lo que tenés que hacer acá, ¿sí? Ya estamos, hasta acá llegamos, ¿bien? Entonces, de esta manera estoy logrando a lo que va a ser la contracción de la respuesta inmunitaria, lo que sería la eliminación de todos estos linfocitos T efectores que voy a estar en el camino. ¿Sí? Esto me lleva a que estos linfocitos T generen la alergia, o sea que termino con la apoptosis de estos, ¿bien? Y cuando tengo esto, acabo de ponerle fin a toda la respuesta inmunitaria, ¿sí? Mediada por estos linfocitos, ¿sí? También me van a interaccionar acá los linfocitos reguladores. Los reguladores son los que me van a estar mediando toda la respuesta, ¿sí? En este caso, cuando llega este momento, los linfocitos T reguladores también pueden interaccionar con estos, ¿sí? Y me pueden inducir a la apoptosis, ¿sí? Por de vuelta esta activación de los genes de la familia, ¿sí? Del factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y acá terminaría el tema de la reacción, ¿sí? Fíjense de vuelta por qué las moléculas accesorias las necesitamos. Y en este caso, ¿sí? Hablábamos de que, excepto CD28, el resto de las moléculas accesorias que ustedes tienen en el Power y lo que hablamos son todas inducibles, que quiere decir que para que se expresen esas moléculas accesorias, el linfocito T tiene que estar activado. Porque obviamente un linfocito T que no está activado nunca va a tener chance de presentar esta, porque tiene que haber pasado todo lo anterior que acabamos de ver. ¿Sí? Por eso decimos que son inductorias, y por eso en el primer dibujo que ustedes tienen, ¿sí? Donde les marqué todos los elementos que encontramos en la membrana del linfocito T, no las puse a estas, puse a CD28, que es ese que está siempre, ¿sí? Que es el que les digo que es la molécula accesoria más importante que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para interaccionar con esto, ¿bien? Ahora, una de las cosas que me interesa decirles para poder cerrar con esto y poder haber hecho un pantallazo con todos los elementos que ustedes tuvieron en el Power, ¿sí? En los videos narrados y demás, es el tema de las vías de presentación antigénica, ¿sí? Cómo llegan esos antígenos a estar expresados en los complejos mayores de histocompatibilidad, ¿sí? Las vías de presentación antigénica en realidad son tres. Nosotros vemos dos, porque la otra que es mixta, ¿sí? No es que no sea importante, es un poco más compleja, pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan estas dos vías, ¿sí? De presentación antigénica, ¿sí? Entonces, las vías, vamos a tomar las que sean dos. ¿Bien? La que va a ser la biosintética, o le decimos endógena,
y la que va a ser endocítica, o le decimos exógena, ¿sí? Lo pueden encontrar de las dos maneras, ¿sí? Vamos con endógeno y exógeno, de esa manera es mucho más fácil que uno recuerde qué está pasando, ¿sí? Entonces, cuando empecemos con la vía endógena, acá hay algunas cosas, yo siempre les vengo diciendo, ¿sí? Me van a escuchar después si me tienen el año que viene también, el cuatrimestre que viene, ¿sí? Yo les digo los fantasmas de las materias pasadas, ¿sí? Acá viene el tema de un poco de biología, ¿sí? Sismología, medio que se colgaron con algunas cosas, ¿sí? Acá viene de vuelta a reforzarlo, ¿bien? Entonces, si es de vía endógena, estamos hablando de, nosotros conocíamos que nuestro tipo de antígeno que va a ser reconocido por los linfocitos T iba a ser del tipo peptídico, ¿sí? Entonces, los péptidos, y ahora lo están viendo en química también, ¿qué vienen? Vienen de, ¿sí? Los aminoácidos, o sea que si yo una proteína, ¿sí? De producción endógena, de golpe la llevo hacia las expresiones más pequeñas, lo que obtengo son péptidos, ¿sí? Cuando yo empiezo a descomponer o a desintegrar una proteína, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a tener es que yo acá voy a tener proteínas que son intracelulares, ¿sí? La está produciendo ¿quién? La propia célula, ¿sí? Ahora, estas generalmente me las está haciendo la misma célula, o a veces esas proteínas intracelulares tienen que ver porque esa célula está infectada por ¿sí? Una bacteria o está infectada particularmente por un virus, ¿sí? No importa qué tipo de proteína sea, lo que ustedes tienen que entender es que son proteínas intracelulares. Que esas proteínas intracelulares, ¿sí? Yo se las voy a dibujar acá lo que sería la estructura primaria porque es más fácil, ¿sí? Están donde en el citoplasma, ¿sí? Están adentro de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Estas proteínas intracelulares, las células las empieza a reconocer diciendo, che, no está todo bien con esta proteína. Es una proteína que a mí me está indicando que tenemos un problema, que estoy infectada con un virus, por ejemplo. No la reconozco como una proteína propia. ¿Qué hago entonces? La voy a marcar, ¿sí? Con una molécula que se llama ubiquitina. Entonces a esto vengo y la marco con una molécula que es la ubiquitina. Esperen que no manda más violeta. Vamos con este. ¿Sí? La marco con la ubiquitina. ¿Qué hace esto cuando yo lo marco con la ubiquitina? Esto me permite que esta proteína sea reconocida por una estructura, vamos a marcarlo así de esta manera, ¿sí? Que se llama proteosoma. Proteosoma. Cuando la proteína marcada, y solamente las marcadas pueden entrar en el proteosoma, porque si no imagínense que sería algo que me estaría destruyendo a las proteínas que tengo adentro de la célula, y sería un bajón, ¿sí? Cuando esta proteína marcada entra al proteosoma, lo que hace el proteosoma es, me la separa en péptidos, ¿sí? O sea, imagínense que lo que está haciendo es, la está cortando y la está desintegrando en cositas más chiquititas, ¿sí? Estos péptidos, ¿sí? Lo que voy a buscar ahora es eliminarlos, ¿sí? Los quiero sacar dentro de la célula, ¿sí? ¿Qué hago entonces? Estos péptidos los mando, ¿sí? Yo quiero que estos vayan al retículo endoplasmático rugoso. ¿Bien? En el retículo endoplasmático rugoso, ¿bien? Como no hay, ¿sí? O sea, no van a ingresar así nomás, tengo lo que se llama un complejo, que se llama complejo TAP, ¿sí? Acá tengo al complejo TAP, que es el complejo TAP. Esto lo que hace es, me facilita, ¿sí? Diciendo, bueno, dale, ¿vos querés que esos péptidos vayan para el retículo endoplasmático rugoso? Buenísimo, yo que soy el complejo TAP, te acepto esos péptidos y los mando para acá adentro, ¿sí? Ahora, adentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Yo estoy generando a quién, al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Del tipo 1, ¿bien? Que a este lo vamos a dibujar de esta manera, por un tema de, ¿sí? De seguir un poquito cómo serían las condiciones, ¿sí? 3, ahí estamos, ¿sí? Ese sería el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. Adentro del retículo endoplasmático rugoso, entonces, los péptidos se me encuentran con el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, ¿sí? Vamos a marcar ahora el péptido como si fuera en verde.
¿Bien? Dice, buenísimo. Ahora esto, así como está, va en una vacuola, ¿sí? De retículo endoplasmático rugoso. ¿A dónde lo mando? Lo mando a este, ¿sí? Que era todo un conjunto de sacos aplanados, que iba a ser Golgi. ¿Sí? El aparato de Golgi lo que hace es, ¿sí? Me madura todo esto, ¿sí? Bla, 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 y lo que hace es, me lo manda en una vesícula, ¿sí? Exocítica hacia la membrana plasmática, ¿sí? Entonces ahora tengo que esto llega a la membrana plasmática, y la membrana plasmática me queda ahora, ¿sí? El complejo mayor de compatibilidad del tipo 1, ¿con quién? Con este. Con el péptido antigénico en el surco que está listo para ser presentado a quién? A un CD8. ¿Sí? Esta entonces es la vía endógena, ¿sí? De una proteína intracelular marcada por la ubiquitina, pasa por el proteosoma que me la separa en péptidos. Esos péptidos, a través del complejo TAP, pueden ingresar al retículo endoplasmático rugoso, donde son captados por moléculas, ¿sí? Egenescentes, o sea que están siendo creadas también ahí del complejo mayor de compatibilidad del tipo 1, y juntos ahora ese binomio va a ser enviado a Golgi para que se exprese en una vesícula, ¿sí? De exocitosis en la membrana plasmática de la célula y pueda ser reconocido por quién, por los CD8. ¿Sí? Entonces a esta hora que lo reconocen los CD8. ¿Bien? Esa sería la vía de presentación antigénica endocítica, ¿sí? De adentro hacia afuera, ¿sí? La otra que tenemos, ¿sí? Endocítica, endógena, biosintética, como le quieran decir. La otra que tenemos es la exógena, ¿sí? La exógena es un poquito más sencilla que esta, porque tiene menos cosas. Lo que tenemos que de vuelta, como les decía, es recordar un poco de biología, ¿sí? Entonces acá tenemos la endógena, ¿sí? ¿Por qué les digo biología? Porque hay un concepto que tenemos que tener en cuenta, que es el de los lisosomas, ¿sí? Que era un lisosoma primario, que era un lisosoma secundario, ¿bien? Y cómo se producían los que hacen los procesos de digestión, ¿sí? Intracelular y extracelular, en este caso la intracelular, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos, ¿sí? La membrana plasmática y tenemos una proteína que ingresa, ¿sí? Por endocitosis, ¿sí? Entonces esa proteína, ahora que la tenía de afuera, exógena, acaba de ingresar por endocitosis adentro de la célula, ¿sí? Esto que ingresa dentro de la célula, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más abajo, así lo podemos ver mejor, se va a encontrar ¿con quién? Con un lisosoma, ¿sí? Nosotros tenemos acá de vuelta, vamos a dibujarlo con rosa, ¿bien? Acá tenemos a Golgi, ¿sí? Este que me generaba ¿quiénes? A los lisosomas, ¿sí? Entonces, este emite ahora un lisosoma que viene y me empieza a querer comer a este, ¿sí? Este es un lisosoma. Una vez que se produce eso, lo que voy a tener sería un lisosoma secundario, o también le decimos fagosoma, ¿bien? Que quiere decir que ahora yo tengo esto unido, y las enzimas adentro del lisosoma me empiezan, ¿sí? Que son hidrolasas, me empiezan a destruir a la proteína, ¿sí? Entonces ahora esa proteína que tengo un montón de péptidos. ¿Y a quién se encuentran acá? En Golgi, ¿sí? El que estaba de forma inmadura y que yo me lo llevo adentro del lisosoma, es el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, ¿sí? Acá tengo a este. Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Una vez que el fagosoma me empieza a digerir a la proteína, esos péptidos van a interaccionar ¿con quién? Con este complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. Ahora, la célula, ¿sí? Una vez a razón de que hacía esto, algunas cosas las iba a poder aprovechar para lo que sería lo intracelular, y otras cosas las voy a querer eliminar, me las llevo para lo que sería la vía, ¿sí? De exocitosis. ¿Qué voy a hacer por exocitosis? Me voy a llevar de cosa ahora a una vesícula, ¿sí? Que va a tener ¿qué cosa? Va a tener al complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, ¿con quién? Con el péptido. Esto ahora,
¿sí? Se fusiona la membrana plasmática y ahora me queda expresado acá, ¿sí? En la superficie de esa célula, ¿bien? El complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2 con el péptido que me está expresando. Para que me lo reconozcan, ¿quiénes? ¿Sí? Acá vienen y me lo reconocen los linfocitos T cooperadores, ¿sí? Los T helpers, ¿sí? Esos son los que me reconocen a esta vía que es la vía endógena, ¿sí? La vía exógena, porque volví a escribir endógena acá, exógena, ¿sí? Vengo de afuera, ¿sí? Proceso ese antígeno, es lo que está pasando acá con esto, y lo expreso una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, ¿sí? Que esa es reconocida por quién? Por el F2 T, ¿sí? CD4, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo son las vías de presentación? Con esto creo, chicos, que acabamos de ver en el Zoom de hoy, de vuelta, todo un repaso por los que fueron los temarios, ¿sí? De cómo tienen ustedes a todo el material de lo que sería respuesta T. ¿Alguna pregunta, chicos, algo que no se haya entendido o que quieren que les explique de otra manera o más a profundidad? Profe, Sí, la exógena solo Mucha pasa, mucha información. sí, amor, decime, ¿la exógena qué? solo pasa en las cepas y la endógena, ¿en cuáles? Exacto. Algo que es importante, la exógena, esta la pueden hacer solamente las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Las otras, la que es la vía endógena, la pueden hacer la mayoría de las células del cuerpo, ¿sí? Vieron que uno les decía, siempre les vengo diciendo que todas las células, casi todas las células de nuestro cuerpo se pueden comportar como células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿dónde venían? Los genes, ¿sí? En el brazo corto del cromosoma 6. Entonces, en el ADN de tus células ya tienes la capacidad de expresar estas moléculas, ¿sí? Pasa que no todas las células pueden hacer, ¿sí? Endocitosis de esta manera, ¿sí? O fagocitosis también venía al cabo, ¿sí? Entonces, la vía exógena solamente te la hacen las CPAs, ¿sí? Bien. Vamos a escribir este. Y la que es la endógena, te la pueden hacer la mayoría de las células del cuerpo, ¿sí? Una célula del epitelio, ¿sí? Una célula del parénquima hepático, ¿sí? Cualquiera de esas células te puede hacer la vía de presentación endógena, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien, amores, ¿alguna otra pregunta, otra cosa? ¿No? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, chicos, ahora se terminan de convertir el video de los dos Zoom, ¿sí? Se los dejo también subidos en el campus, ¿bien? Entonces, de vuelta, aprovechen el video que hicimos hoy, los que tienen el material, ¿sí? Y las hojas de resúmenes que les pasé hoy por el grupo, ¿sí? Que tienen ahí todo prolijo, todo completo, condensado, los dos videos de respuesta T, ¿sí? Para la clase que viene vemos, ¿sí? Lo que es la respuesta B y con eso ya terminamos por completo, ¿sí? Todos los temas de inmuno, ¿sí? Así que bueno, chicos, cortamos acá. Cualquier cosa ahora me preguntan por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien, profe. De nada, amor, nos vemos. No.